A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les quiero decir que hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Le he titulado La terrible enfermedad en el pueblo de Dios desde Adán. Grábese esto. Estamos hablando de una especie de cáncer, de virus maligno que apareció desde el tiempo en que estaban solamente nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Hoy quiero invitarles a que meditemos y a que descubramos por la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo un gran mal que se encuentra en el pueblo de Dios. No he mencionado la iglesia porque allá en el principio de la creación, cuando Adán y Eva fueron creados y que tuvieron la terrible experiencia de ser contagiados de esta maligna enfermedad, todavía la iglesia no existía. Así es que en lugar de mencionar el término iglesia, simplemente le he llamado el pueblo de Dios. El pueblo que sirve a Dios, el pueblo que es escogido por Dios, y como le digo, que lamentablemente desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, creyéndole a Satanás, se manifiesta este mal. Ahora, este terrible mal, esta terrible enfermedad, este virus maligno está en este momento dentro de la iglesia. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero voy a ir por partes para que usted pueda, hermano, hermana, entender lo que el Señor quiere mostrarnos en este día. Bueno, yo quisiera en estos momentos leer una escritura que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 6 hacia el 11. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recuerde, Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. Y el título del tema en este día es La terrible enfermedad en el pueblo de Dios desde Adán. Dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y de ahí
nos vamos hasta el versículo 21, donde dice: y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gloria a Dios. Déjeme decirle que para una gran mayoría de hermanos, de hermanas, puede no encontrar nada o puede no haber nada de bendición, vamos a decir así, en esta primera escritura, es decir, en las escrituras que están al principio de la Biblia, como es el capítulo 3 del libro de Génesis. Cualquiera diría que lo que hay aquí es solamente una reseña de lo que sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero déjeme decirle, aquí hay algo muy especial que espero que usted pueda conocerlo y que pueda descubrirlo, y que al conocerlo y descubrirlo, usted pueda tener una vida más saludable en estos días, en el cristianismo o en su nueva vida espiritual a los ojos de Dios. Con esto quiero decirle, en estos días, actualmente, hay un movimiento espiritual dentro del cristianismo. Hay un espíritu, para ir más directos, hay un espíritu terrible que está como aquellos insectos que están en la raíz de un árbol y que lo están comiendo poco a poco, y que el árbol presenta decoloración, que no se ve verde hermoso, sino amarillo y enfermo. Pero nadie se da cuenta en dónde está el mal. Posiblemente el cristianismo de hoy, a los ojos de muchos, esté saludable y esté sano y sea agradable a los ojos de Dios. Pero le digo, es necesario que descubramos lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en esta escritura. Una vez más le digo, hay un movimiento espiritual, hay un espíritu diabólico que está haciendo daño al pueblo de Dios, y es el mismo Satanás el que está haciendo este daño, y no solamente en estos días dentro del cristianismo, sino que lo ha estado haciendo desde que engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. De manera que este mal, esta enfermedad, este virus maligno procede de Satanás. Acuérdese de esto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, ya Satanás había desobedecido a Dios. Ya Dios había desechado a Satanás de su presencia, de su gloria, y ya Satanás estaba en la tierra cuando Adán y Eva fueron creados. Piense por un momento usted, mi hermano, hermana, en lo que Dios hizo al crear abiertamente a nuestro padre Adán. La Biblia dice que de la tierra formó la imagen de una persona, y no era más que un puño de tierra, de arcilla, de lodo, con lo cual había formado al hombre. Pero llegó un momento cuando Dios sopló de su mismo aliento en aquella forma de arcilla, de barro, de tierra. Y cuando Dios sopló su propio aliento, en otras palabras, cuando Dios participó de su propio ser en Adán,
Entonces Adán comenzó a tener signos vitales. Entonces Adán comenzó a moverse. Entonces Adán comenzó a darse cuenta de lo que había a su alrededor. Y ahí estaba un hombre diminuto, pequeño, débil, comparándolo con Satanás, por supuesto, porque Satanás era un ser angelical. Satanás era un ser poderoso a comparación del hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Ponga mucha atención. Yo quisiera invitarle a que leyéramos en Génesis, en el capítulo 1, y que podamos leer en el verso 26, a ver qué dice la palabra de Dios. Mire, qué hermosa es la palabra de Dios y cómo nos muestra la palabra de Dios algo muy especial. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Quiero que ponga mucha atención. Quiero que vea usted con los ojos espirituales a Dios creando al hombre, a Dios teniendo al hombre formado del polvo de la tierra, sin vida, sin movimiento, y cómo de pronto Dios sopló de su aliento, de su espíritu en él, y el hombre comenzó a moverse, de manera que el hombre tenía esencia de Dios en él. Esto es lo más importante del hombre. Lo más fuerte del hombre era el soplo de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y grábese esto, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Posiblemente usted diga: hermano Rodríguez, yo no le encuentro nada especial. Yo sí. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba un querubín. Es decir, cuando Dios estaba creando al hombre, ya Satanás había sido desechado, fíjese bien, de su gloria, de su presencia. Y ahora descubrimos que Dios está creando al hombre en la tierra, que toma polvo de la tierra, por lo cual era algo que se estaba llevando a cabo, acá en la tierra. Y todo eso estaba sucediendo ante los ojos de Satanás, ante el conocimiento de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro de importante ahí? Que Satanás había sido desechado de la gloria de Dios, que Satanás ya no tenía nada que hacer para Dios, que ya Satanás había sido desechado de Dios, por lo tanto ya Dios no lo ocuparía para nada. No tendría ninguna autoridad de parte de Dios sobre la creación. Y Dios estaba formando a una criatura pequeñita en dimensiones, a una criatura que aparentemente era una criatura muy débil a comparación de Satanás, y Dios lo estaba haciendo Señor de toda la creación. Ahí ya el Señor le dio a usted la clave. Ahí ya el Señor le mostró a usted cuál era la diferencia. Ahí usted se da cuenta de que Satanás, habiendo sido en lo personal, yo pienso que era el ser angelical más poderoso,
más hermoso, más grande en cuanto a la responsabilidad que tenía de parte de Dios. Ese ser angelical ahora ya no contaría para nada en los planes de Dios. Y Dios estaba formando a una criatura pequeñita y aparentemente débil. Por un lado digo aparentemente débil, porque ya mirándolo realmente no era tan débil, porque tenía espíritu de Dios, tenía esencia de Dios. El ser de Dios estaba depositado en el hombre, cosa que no era lo mismo en Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue un ser angelical que Dios creó. Fíjese bien, que Dios creó, pero ahora en el hombre había esencia de Dios. El ser de Dios estaba en el hombre. Pero Satanás, sabiendo, porque estaba mirando y estaba escuchando todo lo que Dios estaba haciendo, dándose cuenta que Dios estaba creando al hombre y que le estaba desligando responsabilidades, que le estaba dando autoridad, porque esto, hermanos, es algo especial. Ya les leí lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 en la Biblia Reina Valera. Pero mire lo que dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Mire qué tremendo. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y termina diciendo esto: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Qué es lo que dijo Dios según la versión Nueva Traducción Viviente? Ellos reinarán sobre la creación. O sea, la humanidad serán como los reyes de esta creación. Y Satanás estaba escuchando aquello. Y Satanás estaba pendiente de lo que Dios estaba diciendo. Entonces es cuando Satanás, consciente de lo que eran Adán y Eva para Dios, comienza a buscar la manera de destruir la obra de Dios, de ir en contra de Dios por medio de lo que Dios había creado. Ahí es donde ya podemos ver lo que dice Génesis capítulo 3. Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Se lo voy a leer desde un principio. Y dice así, Génesis capítulo 3, ahí vemos en letras negras una inscripción que dice: desobediencia del hombre. Quiero que ponga atención. Ya le di una idea de cómo Dios creó al hombre, eso dice la palabra de Dios. Ya le di una idea. ¿Qué era el hombre para Dios? ¿Con qué propósito creó Dios al hombre? El de reinar, el de gobernar sobre la creación. Por eso es que Satanás no iba a quedarse quieto, no iba a quedarse tranquilo. Satanás iba a buscar destruir la obra de Dios, y la obra de Dios era la humanidad. Dice así en el versículo 1, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: oiga, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese cómo son las cosas. Vea usted cómo Satanás busca entablar conversación con la mujer. En este caso, no vemos a Adán
la cabeza federal que pudiéramos llamarle de la raza humana, no vemos a Adán que sea tentado por Satanás, vemos a la mujer. Esto es para aprender que Satanás siempre va a buscar el punto débil, como el animalito que se tiene encerrado, que se tiene cautivo. Y a veces el hombre también se busca la parte débil para poder por ahí hacer daño. Y dice aquí, Satanás usando a una serpiente, a una criatura semejante al hombre o a la mujer, en cuanto a que eran parte de la creación. Eran un animalito que estaba también en la tierra, alguien que posiblemente, ¿verdad?, no les parecía pues ofensivo, no les parecía peligroso, pero mire lo que dice aquí, ponga mucha atención. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Vea usted cómo Satanás comienza a entablar una conversación, pero solamente con el propósito de estorbar la obra de Dios, de hacerle daño al ser humano, a quienes Dios creó con un propósito especial, y era de gobernar la creación. Aquí hay algo muy hermoso. Aquí podemos ver ya cómo se va inyectando el veneno del cual le hablo, cómo se va metiendo el virus maligno en la humanidad. Ya Eva estaba siendo seducida por Satanás, y Eva, en lugar de alejarse, contestó a la pregunta de Satanás. Y dice así el verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí llegamos al punto crítico, donde dice en el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y grábese esto, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Dice el verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí podemos ver al hombre y a la mujer infectados ya por la desobediencia, infectados ya por el pecado. Al cometer el pecado, nuestros primeros padres estaban desconectados de la gloria de Dios. Aquel hombre y aquella mujer a quienes Dios les dijo: multiplíquense, o sea, en el estado en que están, en el estado que yo los he creado, con un espíritu de Dios, con soplo de Dios, con espíritu que puede tener contacto con Dios, que es espíritu, teniendo ahora esencia de Dios para poder comunicarse con Dios. Entonces fue que Satanás comenzó a buscar la forma de apartar a nuestros primeros padres de Dios, y esto fue poniéndoles duda en su corazón,
de que Dios les hubiera dicho la verdad. Hubo un momento que nosotros debemos descubrir cuando Satanás le dice a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Esa era una mentira. Dios no les había dicho que no comieran de todos los árboles del huerto. Él les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, que solo del que estaba en medio del huerto no podían comer. Ahora, lo que estamos viendo ahí es que Satanás, fíjese bien, teniendo el fruto de su acción, ¿a qué me refiero? A que cuando él era un arcángel, cuando él era un querubín y servía a Dios, cuando él era un ser angelical y servía a Dios, él tenía todo el derecho, él tenía toda la autoridad de Dios. Y cuando él estaba al servicio de Dios, tenía libertad. Y de pronto él pensó y dice, yo quiero ser como Dios. Yo quiero estar al nivel de Dios. Yo puedo hacer las cosas como yo quiera. Y por esa decisión, hermano, hermana, Dios lo desechó. Porque Dios, que conocía todas las cosas, se dio cuenta de lo que aquel querubín, aquel ser angelical estaba pensando, y fue por eso que lo desechó. Bueno, aquello que en un momento dado él estuvo pensando, aquello que lo hizo caer de la gracia de Dios, es lo mismo que les inyectó a nuestros primeros padres: el deseo de rebelarse en contra de su Creador, el deseo de emanciparse de su Creador, el deseo de no estar sometidos a la voluntad del Creador. Y hermanos, aquí hay algo que posiblemente tuvo influencia en nuestros primeros padres. ¿Qué, hermano Rodríguez? El hecho que Dios solamente les dio un mandamiento y les dijo: de todos los árboles pueden comer, pero no quiero que coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman de él, ustedes van a desconectarse de la vida eterna. Se va a romper nuestra relación. Ya no podremos tener la misma relación si ustedes comen del fruto del árbol que está en medio del huerto. Entonces, como viene Satanás y usa a la serpiente, un animalito que parecía inofensivo, un animalito que seguramente era gracioso, porque alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿qué gracia pueda tener la serpiente tan horrible? Eso es lo que nos ha quedado después de lo que sucedió, porque parece que no, pero quedamos traumados, quedamos influenciados por el mal. Pero el mal no lo hizo la serpiente, el mal lo hizo Satanás usando a la serpiente. En otras palabras, en estos momentos puede haber animales que nos parezcan feos, que nos parezcan sucios, que nos parezcan horrorosos. Sin embargo, cuando todavía no entraba el pecado, nadie podía mirar eso. Se dio cuenta en lo que leímos que Adán y Eva estaban desnudos, completamente desnudos. Y dice la Biblia que no se avergonzaban. Estaban desnudos y para ellos era lo más normal. Era bonito. Por eso ahí podemos ver que
antes de que ellos cometieran el pecado, yo creo que mirar a cualquier animalito era algo agradable, era algo hermoso. Entonces, aquí es donde nosotros debemos ver esto, que Satanás, usando a un animalito hermoso y gracioso, comenzó a acercarse a Eva y comenzó a hablarle, y Eva escuchó a Satanás. Eva puso atención, y yo siempre me he preguntado, ¿acaso Eva no conocía la voz de Dios? ¿Acaso no habría diferencia entre la presencia de Dios y la presencia de Satanás? Y aún así, cuando Satanás comenzó a hablar con Eva y que le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto, ¿no pudo notar ella esa diferencia? Sí la notó, porque ella misma le dijo, no, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del huerto. Se dio cuenta del juego, se dio cuenta de cómo Satanás buscaba llevarlos en contra de Dios, pero siguió dialogando con Satanás, pero siguió hablando con Satanás. Y ahí es, hermanos, donde llega el momento que ella pone atención al fruto. Ella estuvo escuchando a Satanás, le estuvo contestando y no apartaba la mirada del fruto. De manera que llegó el momento que hizo lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que tan pronto como ella comió del fruto, inmediatamente descubrió su desnudez y se avergonzó. Otro día vamos a hablar de ese punto porque es bien interesante. Imagínate cuando de pronto ya se encontró con Adán, ella habiendo participado del pecado, ella ya viéndose diferente y viendo todavía en Adán la inocencia, la santidad. Y ahora ya era Eva, la propia esposa de Adán, la que estaba usando Satanás para hacer caer al hombre. Ya era un instrumento en las manos de Satanás, porque dice, Eva le dio del fruto a su marido, el cual también comió como ella. El asunto aquí es que llegó el momento cuando los dos se dieron cuenta que estaban desnudos e inmediatamente corrieron a esconderse y buscaron cómo cubrir su desnudez. Y dice la palabra de Dios que cosieron hojas de higuera, es decir, empezaron a unir una hoja de higuera con la otra y así cubrieron su desnudez. Entonces, ¿cuál es el mal que existe en estos días? Hermano Rodríguez, ¿cuál es la terrible enfermedad de que usted está hablando? ¿Cuál es el virus maligno que está haciendo sufrir al pueblo de Dios en este tiempo, o a la iglesia muy directamente? Una cosa que pasa desapercibida para la gran mayoría de cristianos. Y es que así como Adán y Eva pusieron atención a la serpiente, nosotros no oímos la voz de la serpiente, pero la serpiente, Satanás, siempre está buscando hablar a nuestra alma, a nuestra mente, porque Él tiene acceso a esas áreas. Y sin palabras, pero Él trata con nosotros en la mente, en los sentimientos, en las emociones. Y llega el momento cuando hace algo muy simple.
el que como Adán y Eva, oiga bien, hagamos algo que no agrada a Dios, nos rebelemos a lo que Dios dijo y hagamos algo que a Dios no le agrada. Y que de pronto nos encontremos, fíjese bien lo que le voy a decir, que de pronto nos encontremos cometiendo el pecado terrible de guiarnos por nosotros mismos, de ignorar a Dios, de hacer movimientos, de hacer decisiones a como nosotros pensamos que está bien. No es que nosotros, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, estemos haciendo cosas por nosotros mismos, sino más bien estamos haciendo cosas, oiga bien, por influencia de Satanás. Estamos haciendo cosas porque Satanás ha estado trabajando con nosotros y nos ha vencido y nos ha convencido. Y ahora estamos haciendo las cosas no como a nosotros nos agrada, sino como a Satanás le agrada, y eso nos está desligando de la presencia y de la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, la gran mayoría de cristianos nunca pensamos en eso. Solo pensamos que creímos en Cristo, solamente pensamos que ahora ya hemos sido perdonados, que ahora ya hacemos las cosas diferentes, pero nunca pensamos que el mismo Satanás que convenció a nuestros primeros padres de hacer las cosas a su manera aparentemente, sigue obrando en cada uno de nosotros. Hermano, hermana, ese es el mayor de los males en estos días, que nosotros no tomemos en cuenta al Espíritu Santo que mora en nosotros. Oiga bien, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, instantáneamente Dios Espíritu viene a morar a nosotros. No tenemos un 2% de Dios en nosotros. Tenemos la plenitud de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos a Dios su dirección, para que nosotros estemos muy pendientes, porque nosotros no somos 100% espirituales, es decir, Dios es espíritu. Nosotros no somos 100% espíritu. Nosotros tenemos este cuerpo, esta humanidad, tenemos alma, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos cosas que no pertenecen a lo espiritual, y por lo tanto deberíamos tener un cuidado extremo de lo que estamos pensando, de lo que estamos planeando, de cómo nos estamos comportando con lo que nos rodea. Porque si no tenemos este principio, es decir, si nosotros no tenemos el cuidado de, por el Espíritu que mora en nosotros, descubrir a Satanás y ver lo que no es agradable a Dios, y por la dirección del Espíritu desechar lo que no es agradable a Dios, hermano, hermana, vamos a estar infectados del mismo mal que echó a Satanás fuera de la gloria de Dios. El egoísmo, el hecho de que él quería ser grande, él quería ser poderoso. ¿Y acaso no es lo mismo que dijo Satanás a Eva? Venga conmigo,
Y mire lo que dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 3, versículo 4, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué es lo que le había dicho a la mujer? ¿Qué es lo que le había dicho Eva a Satanás, que estaba obrando a través de la serpiente? Satanás le había dicho: es cierto que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles del huerto. Esa era una gran mentira. Eva lo detectó y corrigió y dijo: Dios no nos dijo que no comiéramos de todos los árboles. Dios nos dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto. Pero mire lo que dice en el versículo 4. Aquí hay algo bien especial. Y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Por qué le dijo no moriréis? Porque la mujer le dijo: Dios nos dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que comiéramos de él, moriríamos. Ahora, Dios les hablaba no de la muerte física nada más, porque la muerte física viene siendo solamente el fruto de lo que es la muerte o separación espiritual. Porque la muerte o la separación espiritual, es interna, pero la muerte física es la separación de lo espiritual y de lo terrenal, de lo físico. Por eso dice aquí Satanás nuevamente, dice: ¿no moriréis? Fíjese bien, Eva le dijo: Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, porque el día que comiéramos íbamos a morir, nos íbamos a separar de Dios. Y le dijo la serpiente: no morirán. Fíjese bien, no morirán. Verso 4, ponga mucha atención. Verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué le parece? Satanás le dijo, de cierta manera, Dios les ha mentido, porque ustedes no van a morir o no van a estar separados de Dios si comen del árbol que está en medio del huerto. Al contrario, ustedes van a ser tan sabios como Dios. En otras palabras, ustedes van a ser como Dios. Hermanos, hermanas, eso es lo que Satanás dijo cuando él quiso tomar el lugar de Dios. O sea, lo mismo que vino a su mente cuando él decidió ir en contra de Dios, es lo mismo que está buscando que llame la atención de Adán y Eva, en este caso de Eva, porque era la que estaba tratando. Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como Dios. ¿Y acaso Eva no comió inmediatamente? Porque dice: entonces Eva miró el fruto y se le hizo apetecible, se le hizo rico. No era tanto el fruto que estaba comiendo, sino más bien se le hizo muy especial la noticia que le daba. Podrían ser como Dios. Dios estaba celoso porque si comían del árbol de aquel huerto, según Satanás, podrían ser como él. Y como Eva escuchó que Satanás le dijo: no es cierto que van a morir, al contrario, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como él. Y eso fue lo que le motivó. Eso fue lo que hizo un efecto tremendo en su vida. Serán como Dios. Y por esa razón es que comió,
porque ahí lo mismo que había en Satanás, eso mismo pasaba a ser parte de ella. El rebelarse, el querer ser Dios o tomar el lugar de Dios. Y yo aquí quiero ir con ustedes a Isaías 14, que aquí hay algo muy especial, que siempre se ha creído que esto es algo que nos revela lo que sucedió cuando aquel querubín, aquel ser angelical que ahora conocemos como Satanás, se rebeló en contra de Dios. Mire lo que dice acá en Isaías capítulo 14, versículo 13. Esta es una escritura que muchos hermanos no la han leído, y quiero decirle, la gran mayoría de enseñadores de la palabra de Dios, en esto me incluyo yo porque también creo así, creemos que aquí, aunque se está refiriendo la escritura en parte a un rey terrenal, pero en parte se está dando un mensaje de lo que sucedió cuando la rebelión de Satanás. Y mire lo que dice aquí, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? El nombre de aquel querubín era lucero, luz bella, y dice: cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire lo que dice el verso 3. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Fíjese bien, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Dice el verso 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero mira lo que dice el verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol. Entonces, eso mismo que sintió aquel querubín que se convirtió en Satanás, el deseo de grandeza, el deseo de ser como Dios, le llevó a separarse de Dios por la eternidad. Ahora, eso que en ocasiones nosotros no meditamos, eso que en ocasiones nosotros no pensamos, eso que en ocasiones nosotros no vamos en la dirección del Espíritu Santo y pensamos y realizamos o actuamos, esto con referencia a las acciones, cuando nosotros de pronto pensamos algo, si ese algo no es algo agradable a Dios, algo que necesite Dios que hagamos, algo que sea influenciado por el Espíritu Santo, ya es influencia de Satanás. Fíjese bien, en nosotros, y no nos damos cuenta porque no oímos a Satanás hablar audiblemente, porque no vemos a la serpiente, pero espiritualmente Satanás está activo desde que hizo caer a nuestros primeros padres. Sigue buscando la forma de acabar con su descendencia. Y por eso, mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, estamos enfermos de ese terrible mal. Estamos con el virus maligno de la soberbia, del pecado. Le hablo de la soberbia porque luego nosotros hacemos decisiones. Por eso mucha gente no puede detectar esto, no puede descubrir esto, porque no se da cuenta que en hacer algo tan simple, cualquier cosa que sea, no pide dirección a Dios y hace las cosas como le vienen a la mente y habla palabras como las siente. ¿Cómo vamos a hablar palabras que sean bendición cuando no tenemos una buena relación con Dios?
¿cómo vamos a pensar positivamente y cómo vamos a actuar positivamente si no tenemos una buena relación con Dios? La única persona que puede hacer las cosas mejor ante Dios es aquella persona que se mantiene buscando a Dios en espíritu, y que no solamente se mantiene buscando a Dios en espíritu, porque hay mucha gente que se mantiene hablando en lenguas todo el tiempo, pero son unos desobedientes, son unos malcriados, son unas personas insoportables, porque no es asunto nada más de que el Espíritu Santo nos bendiga, sino que después de la bendición el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y eso lo sabemos todos. Por eso muchas veces, como le digo, podemos nosotros estar siendo influenciados por Satanás, estar viviendo toda una vida en esta tierra y de pronto llegar a la presencia de Dios al final del camino y no calificar para entrar al reino de los cielos. Podemos estar en una iglesia ya convertidos, podemos estar en servicios de oración, podemos estar en vigilias, podemos leer mucho la Biblia, podemos no faltar ni un día a ningún servicio de los que se hacen en la iglesia. Pero si no somos dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de hablar, hermanos, vamos a ir golpeándonos a cada momento, vamos a ir resbalándonos, vamos a ir haciéndonos daño en todo el camino, en toda nuestra peregrinación en esta tierra. Entonces, una de las cosas muy importantes, que Adán y Eva desobedecieron a Dios, vieron que estaban desnudos, vieron el cambio en sus vidas, sintieron el cambio en sus conciencias, y aún así, viendo el cambio que había ocurrido por causa de haberle hecho caso a Satanás, sintiendo el cambio en su propia vida, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Si no es Dios el que los busca, ellos no hubieran buscado a Dios. Y aquí yo quiero decirte algo, hermano, hermana. Hay quienes están recibiendo de parte de Dios un mensaje en estos momentos, que Dios le está diciendo: tú no has tenido una buena relación conmigo, o si has tenido una buena relación conmigo, solamente ha sido una emoción, pero no sabes lo que es realmente tener una relación conmigo, porque cualquier cosa que te viene a la mente la haces, cualquier sentimiento que te llega al corazón, por ese te dejas llevar, y luego te sientes mal, y luego si se te descubre aquello que hiciste mal y se te llama la atención, te enojas, te disgustas, te apartas. Piensa en eso, hermano. Piensa en eso, hermana. Y la Biblia dice que cuando ya descubrieron Adán y Eva que habían pecado y descubrieron que era otra condición en la que vivían, no solamente se apartaron de Dios, una vez más te digo, ahí está tremendo, se apartaron de Dios, se escondieron y empezaron a cortar hojas de higuera y a unirlas una con la otra de alguna manera, y se cubrieron su desnudez con las hojas de higuera. Eso aparentemente no tiene mucho sentido, pero si nosotros lo vemos espiritualmente, está tremendo. ¿Pero por qué, hermano? Porque ellos se apartaron de Dios después que desobedecieron a Dios, después que cometieron el pecado, se apartaron y se escondieron de Dios. Y lo que había producido que ellos descubrieran su desnudez, que era el pecado, ellos buscaron arreglar la situación.
para que ya no se viera su desnudez, la cubrieron con hojas de higuera. En otras palabras, ellos quisieron arreglar la situación para que si se encontraban con Dios, Dios no notara, para que si se encontraban con Dios, pasaran desapercibidos. Pero Dios los llamó para ponerlos frente a Él y descubrir su condición. Cuando estaban escondidos, cuando ya estaban vestidos por ellos mismos con lo que ellos creían que se podían cubrir, los llamó Dios. ¿Acaso Dios no sabía que habían sido engañados? Claro que lo sabía. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban escondidos, que los llamó como si no supiera dónde estaban? Claro que lo sabía. Pero quería que ellos respondieran. Quería Dios que ellos enfrentaran su condición. De manera que cuando ellos aparecen, les dice Dios, cuando están ahí escondidos, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Pero ahora, ¿por qué tenía miedo de estar en la presencia de Dios? Mire, hay personas que han cometido algo y habemos personas que algo hemos cometido alguna vez y de pronto eso no le deja libertad de orar. Cuando alguien ha cometido algún pecado, alguna cosa desagradable a los ojos de Dios, no siente la libertad de leer la Biblia, no siente la libertad de orar, no siente el deseo de ir a la iglesia, pero no abre su corazón. ¿Cuántas personas hay que se han metido en relaciones sexuales y no solamente se callan, no solamente no confiesan inmediatamente su pecado, sino que se mantienen todavía en esa relación esperando pasar desapercibidos? O sea, ellos quieren arreglar las cosas en esa nueva vida. Ojalá que me entienda. Entonces, esa terrible enfermedad que está en estos días en la iglesia es el hecho que nosotros, oiga bien, obremos no por nuestra propia cuenta, porque el ser humano jamás ha obrado por su propia cuenta, ni obrará por su propia cuenta. Cuando el hombre no conocía el pecado, Dios lo formó, Dios puso espíritu en él para que el hombre se dejara guiar por Dios. Apareció Satanás y comenzó a dialogar con el hombre, comenzó a tratar con el hombre y el hombre se dejó seducir y ya Satanás fue su señor. Así es que mi hermano, mi hermana, no hay forma que nosotros hagamos nada por nuestra cuenta. O está usándonos Satanás o está usándonos Dios. Pero recuerde, el punto que estamos descubriendo hoy es el siguiente: que el hombre piensa de pronto y hace algo, y lamentablemente los creyentes pensamos que todo lo que hacemos está bien. Cuánta ignorancia hay verdaderamente de la realidad de la palabra de Dios. El hombre piensa y actúa. El hombre piensa y actúa. Aparentemente es dirigido por Dios. Pero cuántas cosas cometemos los cristianos y descubrimos después que no era la voluntad de Dios. Que vemos que aquello no prosperó, que no fructificó, y ahí descubrimos que no era la mano de Dios. Una vez más, la enfermedad terrible que tenemos no es que obremos por nuestra propia cuenta,
sino que estemos infectados por la rebeldía que se originó en Satanás y que los separó de Dios, y que esa rebeldía sea la que nos está moviendo, siendo realmente Satanás en lo espiritual que nos está moviendo y que nos está apartando del Dios de los cielos. Ahí me voy a detener, porque no quiero hablar mucho sobre este punto hasta que podamos digerir espiritualmente lo que hemos visto hasta este momento.